Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les saludamos desde los webinars planificados para todas aquellas personas que están buscando introducirse al mundo del arte, de la fotografía, a quienes estén pues con esa inquietud de crear proyectos que sean seres creativos, ¿verdad? Y entonces el webinar de hoy está enfocado en lo que es, bueno, se llama Laboratorio de Creación, digamos, porque va en base a una clase que damos en el programa independiente de fotografía, pero queremos, la verdad es que dialogar un poco sobre la creatividad en general, los procesos que hemos vivido, qué son los procesos creativos, qué conlleva la retención, cómo retenemos ese contenido que estamos todo el tiempo absorbiendo y cómo lo documentamos y cómo lo registramos o cómo lo estimulamos para crear, que es desde donde parte todo, ¿verdad? O sea, primero tenemos que saber qué queremos crear para crear. Entonces vamos a presentarnos cada uno. Los tres somos los docentes del laboratorio de creación, así que venimos de la reunión justamente para planificar. Luisa, no sé si quieres presentarte, contamos tú. Ok, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa González Range. Yo soy pedagoga y artista un poco también. Llevo muchos años buscando, explorando y experimentando esta combinación entre el mundo educativo y el mundo del arte, o los procesos creativos también. Y bueno, yo misma he tenido que pasar por todos ellos, y tal vez más en el último tiempo he teorizado un poquito más sobre el asunto. He estado escribiendo mucho acerca de qué significa esto de crear, ¿no? Entonces es un tema que me encanta y con el que ahorita estoy picadísima. Sí. Mi nombre es Renato Osoy. Pues yo soy artista visual, pues tengo una formación a partir del arte. Eso fue básicamente lo que he estado estudiando los últimos 20 años, digamos, y pues también he hecho una cantidad de exhibiciones y proyectos, y aparte de eso también pues estoy dedicado a gestionar proyectos de arte, de cultura, ¿verdad? Estoy muy interesado en la formación también, he trabajado como docente desde que empecé. Es una parte fundamental para mí porque tal vez todo lo que tú, y docente siempre en cuestiones creativas y formación artística, porque para mí es importante cuando vas a hacer un proyecto de docencia o vas a dar clase, que des todo lo que aprendiste, porque eso automáticamente te hace ir a buscar cosas nuevas, claro, ¿verdad? O sea, todo lo que a donde ya llegué es un momento muy interesante, ¿verdad? En la docencia que entregas esto, porque es como, bueno, esto ya lo resolví de algún modo, ¿verdad? Ahora tengo que encontrar otro modo de resolver cosas. Para mí esa es como vamos a decir, la llama que prende el proceso creativo. Es bueno, ya, ahora algo más, ¿no? Bueno, pues hay que empezar otra vez. Solucionado. Algo que te abre algo. Hacer haciendo. Yo soy Clara, digamos que soy una apasionadísima por los procesos creativos. La verdad es que eso es lo que me ha, creo yo, captivado en este mundo. Gracias al proyecto de Fototeca he podido pues, crecer desde una manera educativa a cómo hacer ver, o sea, ser testigo de cómo las personas pasando por un proceso creativo y una práctica constante se transforman, ¿verdad? Entonces ha sido lindísimo ver ese proceso en mucha gente. Y he tenido, pues me ha tocado solucionar montajes, museografías, festivales, pensums, ¿verdad? De un montón de maneras, de una manera redonda, la creación, ¿verdad? Desde el crear, a compartir, a crear proyectos, ¿verdad? Un poco igual que estamos un poco en la misma. Entonces, ya nos presentamos, vamos a indagar un poquito, no sé, qué ustedes tal vez también como testigos de toda esta transformación que puede pasar a través de un proceso creativo, pues digamos consciente, podemos decir, o metódico, o ordenado, o desordenado. ¿Qué creerían? ¿Por qué hay que hacerlo, verdad? ¿Por qué crear ese espacio de retención de ideas, de creación de ideas? Bueno, pues yo diría que tal vez lo platicabas tú en algún momento, ¿verdad?
¿por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Yo creo que eso debería ser algo que está en ti. O sea, nadie tiene una obligación de entrar en esta dinámica más que porque le interesa, le intriga, le emociona, te hay una curiosidad. Creo que la curiosidad es lo primero que te va empujando hacia eso, ¿no? O sea, vamos a decir, cuando estás niño, digamos, ¿verdad? O sea, hay un ejercicio, vamos a decir, que todos lo hemos hecho, que es el collage. Claro. O sea, ahí empezamos todos a jugar con la creatividad y a manifestar la imaginación, ¿no? A construir, ¿verdad? O sea, el collage es una cosa que pareciera intuitiva, ¿verdad? O sea, pareciera intuitiva porque tú puedes poner unas revistas, poner unas cosas, poner unos niños, unas tijeras, una goma, y todo el mundo se puede poner a jugar con esto, ¿verdad? Y vas a ver, tenés los mismos tipos de revista, ¿verdad? La misma hojita para todos y cada quien hace algo distinto, ¿no? Uno que corta la cabeza aquí, otro que le quita los ojos, otro que le hace esto, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que entrar en ese juego, ¿verdad? Sí. Del proceso creativo, lo que hace que cuando tú luego llegas a ver lo que todos estos niños hicieron, que hace unos más espectaculares que otros, es que hay unos que son más curiosos que otros. Y más dedicados, ¿verdad? Y el tiempo, entonces es importante. El tiempo, ¿verdad? Y aparte que ves que hay otros que están muy emocionados en hacerlo. Sí. Y otros que están como, bueno, pues es lo que hay que hacer y solo cortaron, pusieron, hicieron algo ahí, pues, ¿verdad? Todo el mundo tiene una habilidad de hacer una composición y de crear algún tipo de, vamos a decir, de imagen que se plasma en ese collage, ¿verdad? Pero luego llegas y dices, bueno, aquí hay otros que tienen algo muy distinto. ¿Y por qué? Justamente por esto, ¿no? Porque hay algo ahí adentro de estas personas, una curiosidad, ¿no? Un deseo de dedicarle más tiempo. O sea, todos han estado con, bueno, solo le corto la cabeza así o, ¿verdad? Quiero que se vean las puntitas de los pelitos, ¿no? Y quiero, no, y lo quiero pegar aquí, no aquí, ¿verdad? O sea, ves que hay unos más dedicados que otros. Claro. Entonces, creo que ese aspecto, ¿verdad? De ¿por qué quiero hacer esto? ¿Para qué lo voy a hacer? Eso nadie te lo puede, vamos a decir, nadie te lo puede motivar. No. Eso lo traes en ti, ¿verdad? Ahora cuando entras a un aula, ¿verdad? Como a un laboratorio de creación, ¿no? Que es lo que se va a trabajar en este curso, es justamente, ya traes esa curiosidad, ahora cómo me podrían guiar, ¿verdad? O bueno, pues yo hasta aquí llego. Es como que tú estás ahí en la misma clase de collage y de repente alguien te dice, mira, también puedes usar pinturas. Ah, no sabía. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Y lo puedes pegar en la pared. Y también tenemos aquí plasticina para que lo hagas tridimensional y volvás esto un relieve. Entonces ya, eso es lo que se te va a otorgar a ti en el laboratorio de creación, ¿no? Es que se te van a ir otorgando herramientas para que tú expandas vamos a decir, tu intención que traes ahí adentro, ¿no? Claro. Sí, yo me veo un poco por lo que tú decías, ¿verdad? Que preguntaba Clara, ¿por qué hacerse cargo de eso? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué alguien habría de quererse meter ahí y hacerse un colocho en la cabeza, que es lo que usualmente sucede, ¿no? O sea, no es un proceso lineal, no es un proceso organizado, no es un proceso cómodo tampoco la mayoría de las veces, no es fácil. Pero me encanta que te hayas ido al kinder y a estos niños que no le tienen miedo a esos retos, a ese enredarse, a ese probar y experimentar cosas, ¿no? Yo creo que un poco quizás todos traemos esa habilidad y solo en algunos casos se estimula y en otros casos no, ¿verdad? Y tristemente son demasiadas las veces en las que las personas usualmente en la adolescencia se encuentran con un mal crítico o con la sensación de que no pertenecen al grupo al que quieren pertenecer por tener otras inclinaciones y abandonan ese impulso creativo, ¿verdad? Y son un montón las historias que existen de personas que llegaron a sus 50 años diciendo, ¿por qué nunca lo hice? ¿Por qué no respondí a ese llamado que yo tenía dentro de joven, ¿verdad? ¿O por qué el profesor tal me aplastó mi deseo de querer crear, ¿verdad? Entonces yo creo que el hacerse cargo de ese llamado es un poco una obligación que todos deberíamos de reconocer y de asumir, ¿verdad? Saber que vamos a recibir críticas, que vamos a ser contrariados, que muchas veces va a ser complicado, pero que no por eso debemos dejarlo, ¿verdad? Yo creo que ese impulso creativo y ese hacerse cargo del crear
es lo que yo podría describir como la felicidad, ¿verdad? O sea, cuando uno está ahí. Y puede parecer algo muy individualista esto, ¿no? Uno piensa en el artista individual, encerrado, siendo feliz en su rollo, pero Sí, realmente no es así, ¿verdad? No es que ese artista nunca está aislado del mundo. Siempre está dialogando, siempre está construyendo con otros. A mí me gusta pensar en la obra de arte como la documentación de un diálogo, y un diálogo que llevaste, donde trascendiste el tiempo y el espacio, con gente que ya no vive, con gente que no está presente, con gente sí presente, con, qué sé yo, hasta otras especies de repente, ¿no? Porque podemos aprender a observar luego hasta otras especies. Y esa documentación de esos intercambios queda en eso que hiciste, plasma, en esa obra que creaste. Entonces nunca estás sola, realmente nunca sos una creadora o un creador individual siendo feliz, solito en su rollo, si no existe esa cuestión. Y luego que eso que tú produces o ese proceso por el que pasas siempre genera algo a tu alrededor, siempre le va a sumar, ¿no?, a esa sociedad en la que estás, siempre estás abogando por algo, siempre estás hablando, y eso que estás diciendo va a tener ciertos resultados, ¿no? Y esa innovación, esa originalidad, esa novedad que tú presentas es una nueva forma de ver el mundo, es una nueva posibilidad de pensar tu realidad, y eso ya es abogar por ese mundo al que, o ese contexto al que perteneces. Entonces, y ese fuego que tenés que hacer cargo, o sea, si tenés el llamado, si tenés el impulso, si lo querés hacer, es un poco una responsabilidad de entrarle con todo y hacerlo. Me encanta eso, esa presión. Todos tenemos esa responsabilidad de escuchar ese fuego interno y pasar por ese proceso, como tú decís, a veces no es lo más fluido posible, ¿verdad? Porque se trata de pensar, se trata de indagar, se trata de investigar, ¿verdad? Y uno mismo se puede poner trampas, y eso es bien, sí, a mí me pasó por muchos años, o sea, decir, no, me voy a sentar a pensar, a pintar hasta que tenga completamente resuelta la obra y tenga seguro que lo que voy a hacer va a ser la versión final definitiva extraordinaria de la cuestión, ¿no? Y eso solo te frena, porque realmente no estás sumergida en un proceso, sino estás sentada como esperando a que se te dé, ¿no? Y ese es el mito de la musa, que es un mito, es totalmente falso, que la creatividad llega un buen día y te ilumina la cabeza y tienes la revelación y vas a hacer la cosa, ¿no? La inspiración no llega si no estás sumergida realmente en un proceso de exploración constante, ¿verdad? Permanente. Esos diálogos. Y para complementarte ahí, tal vez lo más apasionante también es la palabra como el movimiento que generas, ¿no? O sea, como que el no hacer, o el decir, bueno, tengo esta idea que me visitó, diría Lisa Verguido, ¿verdad? Pero al final el hacer es estimular, o sea, uno como con ese impulso creativo es mover, ¿verdad? ¿En qué quiere decir mover? Pues haber un espacio libre de juego, ¿verdad? En el cual te sentís que tus miedos los puedes quemar, que todo lo que te dijeron las maestras y todo, o sea, quitarse como esos juicios, ¿verdad? Que no te dejan a veces vivir tranquilo, ¿verdad? De respirar y crear, ¿verdad? Como que un poco generar eso, ¿verdad? Ya sea en un atelier o estimulándose en experiencias increíbles o recibiendo talleres o teniendo un maestro, o sea, como que cómo haces para accionar a que se mueva la rueda, ¿no? Porque al final es una rueda en la cual vas a encontrar tu propia autenticidad como persona, pero moviendo, ¿no? Y me encanta este ejercicio que siempre lo doy en mis clases de las 25 formas, ¿verdad? O sea, que 25 maneras de dibujar un gato, ¿verdad? O 25 maneras de resolver este montaje, o 25 maneras, o sea, es un ejercicio muy común, pero uno siempre se queda en el número 3, ¿verdad? O en el número 4, como que es la palabra, ¿cómo se puede decir? Para que no se oiga mal. No hay que ser Adán, ¿verdad? Para crear hay que moverse y probar la 18 o la 20, la versión 20, porque ahí es donde está la búsqueda, ¿verdad? Donde estás encontrando, ¿no? Y donde ya te escapaste de todas las reglas. Y donde te escapaste un poco de todo. Y a veces hasta, y si regresas a temas, pues es porque tenían que estar, ¿verdad? Como deshacer, dejar ir, volver a hacer, ¿verdad? Eso me apasiona un montón dentro del proceso. Creo que ahí, pues ustedes dos mencionaron algo que para mí es un tema que, pues,
vamos a decir, recurre cuando hablas con artistas siempre, ¿verdad? Es el tema de pues, la inspiración divina, ¿no? La musa, ¿verdad? El tema de la llama interna, ¿verdad? Y la responsabilidad con esto. Y eso creo yo que es vamos a decir, una parte importante, ¿verdad? Que cuando entras, digamos, a un laboratorio de creación, ¿verdad? Como el que estamos proponiendo nosotros, es que podés entrar de muchos modos. Por ejemplo, soy una persona que me interesa desarrollar mi creatividad solo porque quiero tener más agilidad para manejar problemas, situaciones, lo que sea, ¿no? Entonces me parece interesante y me entretiene, me emociona, lo que sea. Por un lado, y por el otro lado es quiero ser un artista, ¿verdad? O sea, quiero ser un artista, entonces necesito tomarme esto muy en serio, porque lo que estoy haciendo es que cada vez que entro a un laboratorio de creación, se me están dando estrategias, ¿verdad? Y esas estrategias me están sirviendo para desarrollarme, y para entenderme y para poder ir avanzando en todo esto, ¿verdad? Y este tema que tú mencionas, ¿no? O sea, entonces no sé cómo decirlo para que no se oiga mal, pero solamente así se puede. O sea, si no te moves, no pasa nada. ¿Verdad? O sea, si estoy esperando a que me llegue la inspiración, quiero hacer una obra de arte increíble, ¿verdad? O quiero, vamos a ver, yo estaba en situaciones donde la gente está interesada en desarrollar sus procesos creativos, pero está sentada escuchando, vamos a decir, cómo hacerlo, tomando notas, pero nunca lo hacen. Entonces no se desarrolla, ¿verdad? Es así como estás viendo todo el día el canal de los cocineros, pero tal vez si te levantas y te picas unas cositas y empezás a cocinar, vas a poder cocinar. Claro, exactamente igual, pues, ¿verdad? Sí. O sea, llega un momento en que, bueno, hay que hacer. Creo que lo lindo de este laboratorio es que justamente, aparte de que vas a recibir cualquier cantidad vamos a decir, de estrategias o cada uno de nosotros va a proponer una metodología de cómo acercarte a las cosas o ejercicios o lo que sea, es que también vas a tener que hacerlo, sí o sí, porque así está hecho, ¿verdad? Vas a tener que ponerte a hacer cosas ahí, ¿no? Entonces también es una buena ocasión, ¿verdad? Cuando te acercas a un laboratorio que tenés, no voy a decir la presión, pero sí tenés como vamos a decir, la motivación del grupo. Sí, ¿verdad? La motivación de tus docentes, ¿verdad? La motivación de que todo el mundo está haciendo algo, entonces te vas a ver en la situación inevitable de tener que hacer algo porque se está haciendo. Y porque para eso estás ahí sentado, ¿verdad? Para eso llegaste. Porque estabas buscando eso. Exacto, ¿verdad? Entonces eso para mí es una gran ventaja, ¿verdad? Que tú lo mencionabas al comienzo, estoy solo como artista en mi casa y quiero hacer algo y no me lanzo, no me atrevo. A veces estos ambientes es donde alguien se vuelve como un efecto dominó y de repente te lanzas y lo empiezas a hacer y de ahí ya no puedes parar de hacerlo. Y ahí se resuelve, ¿verdad? Haciendo. Probando las 18 maneras de poner ese cuadro en ese y que entonces casi. Y todos aprenden de todos, porque cada quien tiene una forma, o sea, no existe una ruta de la creatividad, cada quien la tiene, cada quien la desarrolla, cada quien la descubre, y cuando ves a otros crear, también es una experiencia extraordinaria, porque estás aprendiendo de esos otros procesos, están nutriendo tu proceso. Y con lo que decías también, algo que yo me he roto mucho la cabeza con esta idea, es que realmente la creatividad, el arte, está en el proceso, nunca está en el resultado, ¿verdad? De hecho, escribí hace poco un texto que era el límite está en el resultado. ¿Y qué pasa cuando nos obsesionamos tanto con ese producto final que queremos crear, que no nos sumergimos en el proceso y entonces no realmente llegamos a entrar en ese diálogo, en esa indagación profunda, en esa búsqueda abierta, libre, flexible, donde nos vamos a equivocar, donde vamos a probar las 25 formas, porque estamos tan obsesionados con la idea de ese producto final, con ese quiero ser el artista, quiero tener la pintura divina, tiene que quedar perfecta, que nos perdemos del proceso, y si no hay proceso no hay nada, porque realmente es ahí donde está la creación, ¿verdad? Y es un proceso que requiere ciertas actitudes o estrategias que tú decías, ¿verdad? Yo creo que una muy importante, por dar un ejemplo, es la de la escucha atenta, estar alerta todo el tiempo a lo que hay a nuestro alrededor, estar escuchando, estar viendo, estar conociendo
otras experiencias, otras realidades, otros artistas, otras formas de crear, otros discursos, las normas que nos han dado, cuestionarlas y buscar otras alternativas, pero si nos encerramos en nuestra burbuja, nuestras herramientas son limitadas, ¿verdad? Es como que te 3 colores y querer hacer solo con eso necesitas estar siempre alerta y estar siempre escuchando y viendo y sensibilizándote a todo lo que ocurre a tu alrededor. En paz, bueno, porque también no sé qué piensan ustedes como también en su propia vida, cómo sostenerse de ese vacío, ¿verdad? Ese espacio de ambigüedad que se genera en un no sé qué va a pasar y todo este espacio que es hermoso, ¿verdad? Pero hay gente que hay que aprender a vivir en esa ambigüedad, ¿verdad? Hay que, como en la pose de yoga que es incómoda, ¿verdad? Hay que como que gozarse la pose de yoga incómoda, ¿verdad? Y respirar y entender que es un proceso que importa al final que resulte, pero estoy gozando, estoy creando, y por eso también a veces las fechas nos matan, ¿verdad? Las fechas de entrega, las fechas de presentación. Claro, que hay situaciones en las que si hay un deadline y si tienes que entregar algo y entonces... Que puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Pero a veces el arte también toma tiempo, ¿verdad? A mí me pasó con este libro, les puedo decir que hace 10 años empecé con la idea. Y hasta ahorita, 10 años después, logré entender la manera de cómo comunicar un proyecto, ¿verdad? Que es ese proceso de incubación que le llaman, ¿no? Que hay muchas ideas que necesitan incubar y es natural que haya algo que está ahí y no te sientes lista todavía, pero sabes que está ahí, ¿no? Y te va acompañando y no es que lo abandonaste, es que todas las cosas que estuviste haciendo en paralelo fueron alimentando, ¿verdad? Totalmente. Esa idea. Creo que ahí tú lo decís, ¿verdad? O sea, hace 10 años te apareció esta idea, ¿no? Y luego esa idea recurre y se empieza a convertir en un deseo. Y ese deseo crea una necesidad, ¿no? Y la necesidad es la que te hace, bueno, si ya no aguantas, hazlo, ¿verdad? O sea, tiene que ser un poco esa situación, que vas tal vez a cosas, vamos a decir, más profundas en ti, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Esto te lo digo porque, ¿verdad? En algún momento estabas diciendo, bueno, ¿qué pasa con el arte y los procesos creativos? ¿Verdad? Tú también lo mencionaste. Entonces, ¿dónde está el arte? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿en dónde, vamos a decir, estás pasando a través de un proceso creativo? ¿Verdad? Estás ahí tú ejecutando tal cosa, ¿no? Estás haciendo alguna pintura, estás haciendo unas fotografías, estás lo que sea que estés haciendo y terminas. Y esto ya está, y ahora hay que editarlo, hay que cortarlo, hay que ampliarlo, ¿verdad? ¿En qué momento exactamente es que está, dónde está el arte? ¿Verdad? O sea, estás viendo esta línea de tiempo pasar, ahí en ese momento. Esa es una parte bien complicada, ¿verdad? Porque realmente yo no sabría identificar, ahí está pasando ahorita, ¿verdad? Pero sí sabes cuando decís, esto es, ¿verdad? Esto dice algo, pues, ¿verdad? Aquí se logró esta cosa. Y creo que la diferencia para mí entre alguien que entra a hacer algo creativo y de repente le sale algo que parece como una pieza de arte, ¿no? Pensará, bueno, quiero ser artista, ¿verdad? Sí. Vi este artista en un viaje o en una exposición y ahora yo estoy haciendo cosas que se parecen a esas cosas y me gusta y me siento bien y entonces quiero ser artista, ¿no? Entonces ¿cómo hago? ¿Verdad? O sea, ¿cómo hago para ser artista? ¿Verdad? O ¿cómo soy demasiado rígido? ¿Cómo me conecto a mi lado artístico? ¿No? Yo creo que esas son como, vamos a decir, distintas vías, ¿verdad? Por las que una persona se quiere ir. Sí. Para mí eso es interesante porque creo que, vamos a decir, nosotros tres, ¿verdad? Como en este caso, hemos pasado, estado y constantemente estamos en esas diferencias. O sea, a veces solo se te está pidiendo que seas creativa para solucionar algo. O para mover las cosas, ¿verdad? Para mover las cosas. Por ejemplo, tú estás como curadora y alguien te dice, bueno, este es el material que se va a exponer, vamos a curarlo juntos.
pero fíjate que lo que necesito es que tú me ayudes en este aspecto, es que no sé cómo montarlo. Y de repente tú vas a decir, bueno, empecemos a montarlo, pongámoslo aquí en la mesa, bueno, mira, esta foto roja la vamos a poner aquí, esta con esta podría quedar muy bien como enfrente. Ahí estás tú aplicando un proceso creativo, ¿verdad? En otro caso, tú estás en un proyecto personal que decís, quiero tocar el tema de la familia. Y cómo yo entro en el tema de la familia, y mi posición ahí, qué ha pasado, mi memoria, qué me ha afectado, y empezás a desarrollar este proyecto, ¿no? Ahí entras en una serie de procesos creativos que se van acumulando y los vas pasando, solucionando, y de repente llegas a una conclusión que es un libro. ¿Por qué tu libro tiene 40 páginas y no 80? ¿Por qué tiene 20 y no 100? Porque de ese orden. Porque ese orden, porque ese tamaño, porque ese color, ¿verdad? Porque esas son como tus cosas que tú, a través de entrar en estos procesos creativos, vas solucionando eso, y al final está el libro, está tu exhibición. Haciendo decisiones. Vas tomando decisiones, ¿verdad? O sea, hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué no, verdad? No, es hasta aquí, ¿verdad? Y eso creo que es otro camino, ¿verdad? O sea, para mí el proceso creativo es como una, vamos a decir, una actitud que tú estás tomando hacia estas situaciones que se están planteando ahí, pues, ¿verdad? Claro, que estás viviendo, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Y esas pueden ser súper complejas o súper sencillas. Como por ejemplo, a ver, pásame ese bote de pintura, se lo echo encima y ya está. O, mira, llevo 15 años trabajando esto, ¿verdad? Y voy agregando estas partes y es una talla súper compleja sobre este material, pues, ¿verdad? ¿Qué es mejor que es peor? No sé, ¿verdad? Puedes decir esto es más elaborado, esto es más sencillo, pero al final de cuentas todo es entrar en esos procesos creativos, ¿no? Sí, de mover. Creo que con eso que estás diciendo tiene que ver con que conforme tú te vas sumergiendo y te vas acostumbrando y vas viviendo esos procesos, se van haciendo parte de ti, ¿no? Claro. O sea, vas desarrollando un carácter creativo y eso sos todo el tiempo, en cualquier circunstancia, ¿no? O sea, una persona creativa no lo es solo cuando tiene el lápiz y el papel en la mano, sino todo el tiempo, ¿no? Y te acostumbras a estar, esto que decía antes, ¿verdad? Estar escuchando, estar viendo qué sucede a tu alrededor, estar replanteando las cosas, estar cuestionándote, tiene mucho que ver con cuestionar y plantear preguntas y preguntas y preguntas alrededor de todo lo que sucede a tu alrededor. A veces cosas muy sencillas, a veces van a ser cosas mucho más complejas o más extensas, ¿verdad? Como el proceso de tu libro, pero creo que tiene que ver con el adoptar esa personalidad, ese carácter, ¿verdad? De qué significa ser una persona creativa y es una persona sensible, atenta, que cuestiona, que le gusta probar, que no le da miedo equivocarse, qué sé yo, ¿verdad? Podríamos seguir un montón de cuestiones, pero creo que ahí a eso me refiero con el proceso, ¿no? No que nunca resulta nada. Y de situarse, ¿no? Entrego. Como tú decís, de situarse. Sí. De encontrarte un poco y a eso iba precisamente, o sea, para mí es bien importante esa pregunta y es algo que le hago hacer a mis estudiantes y que yo misma me estoy haciendo constantemente, ¿no? ¿Quién soy esa yo que creo? ¿Quién soy esta que habla? ¿Qué es esta voz? ¿Cómo se construyó esta voz? Por eso si a mí me preguntas dónde está el arte, yo te contestaría en el proceso que dio lugar a esa cosa que tienes enfrente, a ese libro, a esa escultura, ¿verdad? Ese proceso y ese mundo, ¿verdad? De interior y de experiencias que constituyen a esa persona que eventualmente dio lugar a esta cuestión. Pero esta persona no es una persona en una burbuja aislada del mundo, como decíamos antes, sino es alguien que sabe dónde está situada, que sabe qué la constituye, ¿verdad? Que sabe cuál es su papel en la sociedad en la que le correspondió vivir y está dialogando con esa realidad también, ¿verdad? Y está replanteando, reimaginando esa realidad que le rodea, ¿verdad? Y por eso pienso que siempre es un proceso, porque a mí me sucede, o sea, cuando yo termino una serie, yo no la veo como, bueno, ya salí de esa cuestión y me olvido, ¿no? Porque es parte de un flujo que sigue, ¿no? Y nos pasa, o sea, ese libro no se acabó y saliste del libro y ahora vas a empezar de cero algo más, ¿verdad? Sino eso que vas a hacer a continuación se construye sobre eso que ya estuviste resolviendo o enredando más en este libro, ¿no? Ahora lo volteas a ver con otros ojos y lo cuestionas y entonces empiezas a desarrollar un nuevo diálogo con eso que ya hiciste
para seguir construyendo para adelante. Por eso pienso que ese proceso nunca termina. Termina cuando asumimos que estos objetos son como objetos sueltos, que se sostienen por sí solos. O las fechas también pudieran hacer un límite, como que las fechas de entrega de algo. Claro, pero igual no te olvidas. No, definitivamente es un ladrillo más, ¿no? En el edificio. El tema de los deadlines sería un tema interesante. Sí, o la presión. En el taller, ¿verdad? A mí me encanta esta frase que dice constraints versus creativity. A veces también como que la tensión, no sé, es que sí tiene tiempo que alegre, pero también sí, yo creo que ahí si tú hagas el caso, ponete particularmente aquí en Guatemala, ¿no? Que a veces ves cosas como la gente soluciona algo, ¿no? De repente ves un pick-up que va sobrecargado y no puedes ver cómo se amarraron todas esas cosas ahí y decís, a la que creativos salieron estos, ¿verdad? Y así ves con muchas cosas, ¿no? O sea, como de repente alguien hace un chapuz, ¿verdad? Y es justamente lo que tú decís, o sea, es como, bueno, solo tengo esto, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo convierto esto en algo más, ¿verdad? Porque ese es el caso. Ese es el reto. Ese es el reto, ¿verdad? Y creo que cuando, digamos, ¿verdad? Ese es tal vez vamos a decir, un mito también, es que tú ves a un gran artista, por ejemplo, un artista famoso, ¿verdad? Y tú estás viendo a ese artista exitoso, famoso, ¿verdad? Importante en el contexto de un museo. O sea, te vas a Nueva York y estás viendo una exposición ahí de Pablo Picasso, ¿no? Espectacular, y unos cuadros gigantescos, y ¿verdad? Sus esculturas y cuánta cosa. Una trayectoria de años. Una trayectoria, ¿verdad? Y en ese momento pensás, wow, ¿verdad? Aquí está este artista con estas grandes obras y es súper complejo. Te vas a Londres y vas a ver ahí la obra de Anish Kapoor y decís, esto es épico, espectacular, es gigantesco, ¿verdad? Son instalaciones monumentales, gigantescas. Decís, sí, no, es que aquí está, sí, pero tenés que pensar que ambos artistas, ¿no? Un artista moderno, un artista contemporáneo, exitosos cada uno en su vamos a decir, en su campo, ¿no? En su momento, todos esos son artistas que empezaron así, con un papel y un crayón. Sí. Y ahí empezaron a entender la creatividad. Esa creatividad es la misma que la que tienen después trabajando en un estudio con ingenieros, diseñadores y X cantidad de personas, ¿no? Claro. O sea, es exactamente la misma situación, y esa situación para mí es que es una actitud. O sea, claro que sí. Para mí, vamos a decir, la creatividad o ser un sujeto creativo, creativa, algo lo que vas a poner, es justamente esa actitud que tenés hacia las cosas. Que estás viendo algo y decís, bueno, no te frustras, o no lo entiendo, o esto me parece una estupidez, o yo no sé, sino lo agarras y le empezás a dar forma, lo empezás a volver en otra cosa, ¿no? Lo empezás a transformar. No lo das ¿verdad? por sentado también. No lo das por sentado, ¿verdad? Y creo que esa es una cuestión clave, ¿verdad? Que tú tenés, por un lado, la parte de solucionar las cosas como un diseñador, que sería cuántas cosas podría hacer con esto que tengo aquí. Luego tenés, vamos a decir, una parte más artística, que sería el reto de, bueno, eso es lo que es, qué cosas no podría hacer, por ejemplo, ¿verdad? O qué más podría hacer esta cosa, ¿verdad? O a dónde podría llevar esto, qué tanto se estira esto, pues, ¿verdad? Digamos que para mí la clave es que el artista juega más, ¿sí? El artista juega más y el artista no tiene miedo de, a través del juego, llevar esto a otra cosa que sabe qué es y empezar otra vez de nuevo, ¿verdad? Y sí, o sea, al final es, pues, hacerse cargo de ese impulso, como diría Luisa, pero pues de una manera, pues con esa actitud, sí, me parece que totalmente es una actitud. Me encanta la manera de verlo. Sí. Y es porque es alguien que nunca se conforma, o sea, yo creo que la crítica y la creatividad siempre van de la mano. Sí, ¿verdad? Como que el querer cambiar, el querer transformar también por alguna razón. Estar inconforme con la cosa y querer repensártela. Pero, ¿verdad? Ustedes dijeron aquí dos palabras que tienen
palabra clave adentro, ¿verdad? Es conformidad, transformación. Ahí adentro está la palabra forma, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, todo esto es una cuestión de darle forma. Cambiar la forma. De cambiar la forma, ¿verdad? Se transforma, ¿verdad? Lo reforma, lo deforma, ¿verdad? Entonces estás con la forma todo el tiempo, ¿verdad? Estás viendo, bueno, esto tiene esta forma, le podría cambiar la forma, ¿verdad? Podría hacer esta cosita pequeña que se viera gigante, de algún modo. O sea, tenés una botoneta y vas a acercarte con una cámara y la vas a hacer ver como que es monumental, ¿verdad? O tenés un edificio gigantesco y lo tomás de un ángulo donde el edificio se vuelve miniatura, ¿verdad? O sea, ese es un juego, ¿verdad? De cambiar la forma de las cosas, ¿verdad? O cómo quiero que tú percibas esto de otra forma. Pero y para eso también, o sea, como construirse en recursos, no recursos financieros necesariamente, pero recursos de, pues al final instrumentos de investigación, digamos, ¿verdad? Como al final todo lo que puedas tener. Me gustaría compartir lo que me pasó el sábado, que al final presenté el libro con una exposición. En 2 meses se me dio el gran reto de que me dieron 4 paredes blancas, ¿verdad? Y en chiquitito el espacio, pero es un espacio chiquito, pues es infinito, ¿verdad? Y te puedes quemar el cerebro, ¿verdad? Definitivamente. Hay mucha como demencia en ese vaivén de pensar. Y es la primera vez que les puedo decir que a las 6 de la tarde inauguramos y a las 5:59 cerré la última pieza. O sea, como que me encantó la improvisación. O sea, ¿qué es lo que estás hablando? Era como que el improvisar con todo el tiempo, pero o sea, puedes improvisar de la nada, por supuesto, pero cómo construir tu orquesta, ¿verdad? Para que se dé la improvisación. ¿Qué piensan de la improvisación en general? Pues es central a la creatividad, es lo que llaman el pensamiento divergente, que es fundamental en el proceso creativo, que es cuando ya no estás analizando y organizando tus ideas de una manera ordenada, sino solo empiezan como a rebotar, a fluir de una manera no organizada, que es esa improvisación, ¿verdad? Y a mí me parece súper interesante porque hay un montón de estudios neurocientíficos acerca de qué sucede en el cerebro cuando estás en un proceso creativo, y estudios fascinantes se han hecho en músicos de jazz durante el momento que están en una improvisación. Porque no es lo mismo estar leyendo la partitura o estar interpretando una pieza que ya está escrita para ser interpretada siguiendo ciertas normas, a cuando empiezas a entrar en ese flow de la improvisación. Y lo que han notado es que la corteza frontal de estos músicos, que es donde están tus funciones ejecutivas, la racionalidad, el análisis, donde tú haces sentido de las cosas, esa corteza frontal se apaga. Se te apaga. La toma de decisiones también es... Sí, la toma de decisiones consciente y tal. Esa parte se apaga, y lo que realmente está activo en un músico de jazz, por ejemplo, es la parte del lenguaje y la conexión con las emociones y el absorber con los sentidos todos esos impulsos que vienen desde fuera. Pero me parece fascinante porque esto está en los diálogos de Platón. Platón habla de que Sócrates decía que a los artistas los llegan a visitar las musas en el momento que están más intensamente trabajando, y que cuando la musa se apodera de ellos, estos poetas entran en éxtasis, y éxtasis en griego quiere decir salirse de uno mismo. Y es literalmente lo que sucede en los cerebros de estos músicos o artistas en plena improvisación. Y el salirse de uno mismo es la sensación de que no eres consciente. Y cuando se te apaga tu corteza frontal, lo que está sucediendo es que ya no eres consciente, ¿no? Y de repente también todo se conecta, ¿verdad? Y ¡pum! Y eso nos ha pasado, o sea, los siendo músicos de jazz, y muchas personas se podrán identificar con esa sensación de estar tan sumergidos en una tarea que de repente pierden la noción del tiempo. De repente parece que las cosas hacen sentido por sí. Yo no fui consciente, la cosa se resolvió y ni me acuerdo qué hice. Y ni me acordé que tenía hambre, ni me acordé que ya tenía la espalda trabada, porque como que de repente trascendí a otra dimensión o me salí de mí misma, entré en éxtasis. Y es porque eso sucede, la corteza se te apaga, ¿verdad? Esa conciencia de las cosas y de nuestras acciones se disminuye su actividad, ¿verdad? Nunca va a apagarse por completo, pero disminuye su actividad, y realmente es un proceso improvisado, y eso es lo que se habla, lo que se llama ese proceso divergente, ¿verdad? Pero que en la creatividad son necesarios tanto el convergente, que sería el analítico, racional, como este otro, ¿verdad? Solo es como un juego,
pero este es el más importante, esta improvisación es fundamental. Sí. Es fundamental fluir con ella, ¿eh? Y no, Sí. no tener miedo de que vamos a ver qué va a pasar. No tengo ni idea qué voy a poner, pero vamos a ver la siguiente. No, y creo que también hay una parte importante cuando estás hablando de improvisación, porque, digamos, sí improvisación, pero desde que ya hay algo. Claro. Por ejemplo, digamos, bueno, en el caso de los músicos, ¿verdad? Sí son músicos muy desarrollados. Y en ese momento entran, ¿verdad? Ornette Coleman, ¿verdad? Tiene una teoría, ¿verdad? De la improvisación en el jazz que él decía el territorio y la aventura. Entonces decía que los músicos están tocando, ¿verdad? Empiezan a tocar, ¿verdad? Y ahí están en el territorio. Es un territorio que se conoce, pues todo es familiar, ¿verdad? Tú estás con el bajo, yo estoy aquí con el saxofón, ¿verdad? Ese está aquí con el piano, ¿verdad? Y aquí estamos tocando. Y en algún momento entra este momento donde se van a la aventura, a la improvisación, ¿no? O sea, para mí entrar a la improvisación es una aventura, pero es un resultado de un camino. Vamos a decir que eso solo puede pasar si tú sabes de algo, ¿verdad? O sea, digamos, tú en tu vida, exacto, si tienes ese territorio, si tú en tu vida has escrito y alguien te dice improvisar. ¿En qué? O sea, es que ni siquiera sé improvisar en qué, porque no tengo nada de referencia, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a una conferencia sobre un tema interesantísimo, pero no sabes nada. Por ejemplo, no sé nada de astrofísica. Entonces me voy a escuchar una conferencia de astrofísica y eso digo, wow, qué interesante, no entiendo la mitad de lo que está pasando, pero más o menos agarré algo. Luego termina la conferencia y alguien dice, preguntas. Yo no sé hacer una pregunta porque no tengo, vamos a decir, no manejo el territorio, no me conozco dentro de esto, ¿verdad? Y eso es clave, creo yo, cuando entras en este aspecto, ¿verdad? De la creatividad, que sí hay, ¿verdad? Una obligación en aprender muchas cosas. Y ahí entra un tema, ¿verdad? Que tal vez no lo hemos mencionado, pero es clave, que es la investigación. Si no investigas, no tenés nada con qué improvisar, con qué jugar, ¿verdad? O sea, no hay material, ¿verdad? Hablábamos de los niños y el collage, ¿verdad? De la plasticina, dale, se te dio un material. Alguien te enseña a hacer las culebritas, ¿verdad? Alguien te enseña cómo hacer un cuadradito, ¿verdad? Alguien te enseña cómo hacer una bolita. Entonces, te están dando las bases, así se hace una culebrita, así se hace un cuadradito, ¿verdad? Así se hace una bolita, ahí está. Con eso puedes empezar a improvisar, ¿no? Y bueno, y a la bolita le puedo hacer piquitos y puedo hacer esto, ¿verdad? O sea, es clave. Y por eso es interesante entrar en una dinámica de un laboratorio, porque yo esperaría que mis docentes me van a dar herramientas de conocimiento sobre las que yo puedo improvisar, ¿verdad? Y cómo sintetizar el contenido al final, o cómo partirlo, cómo reordenarlo, como estímulos, otra vez, como ciertos, no sé si estructura o métodos o sistemas para que esto mueva el engranaje, ¿verdad? Para aceitarlo. Claro, ¿verdad? Tú ves a un comediante, por ejemplo, ¿verdad? En un documental que estaba viendo sobre el genio y el talento, justamente el modo donde encontraron la manera más clara de investigar este tema fue con los comediantes que improvisan específicamente, ¿verdad? O sea, el improv, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esto, verdad? ¿Y qué es el genio y qué es el talento? ¿Verdad? Entonces, lo que esos científicos están tratando de probar es que, mira, pues, el talento es una disposición. Alguien trae una disposición para cosas. Punto. Si lo cultivas, qué bueno, ¿verdad? Si ese es de tu interés. Pero el genio realmente es ese estado de enfoque, donde tú encontrás algo y te enfocas en eso y eso lo llevas a un punto, ¿verdad? Justamente la improvisación, ¿verdad? Hablan ellos, es que este sujeto tiene el talento para las ocurrencias, para decir cosas, para observar cosas en las personas y luego hacer un chiste de esto. Pero la cosa es que cuando estos comediantes salen a hacer el improv, la improvisación, es que ellos tienen que empezar a tirar cosas
vamos a decir, chistes, ¿verdad? O hacer algún tipo de analogía, algo. O combinaciones también, combinaciones. Combinar cosas que no están. Y ellos ven cómo el público empieza a reaccionar y a responder a lo que es divertido. Y en ese momento ahí se conecta el genio y empiezan a improvisar sobre eso, ¿verdad? Entonces el genio es un sistema de enfoque, ¿sí? Que algunas personas tienen una capacidad espectacular para enfocarse. Bueno, vamos a decir, hay gente que se enfoca demasiado que se pierde el resto de las cosas, pues, ¿verdad? Pero ese juego entre el talento y el genio es lo que realmente hace que se produzcan estas creaciones, digamos, ¿verdad? Creaciones inesperadas, ¿verdad? Que tú tal vez cuando se te apaga esa parte, cuando se vende como el balance de esas dos procesos, ¿verdad? Pero sí, eso que decías para enfatizarlo un poquito más, que creo que es bien importante y a veces a mí me tomó tiempo darme cuenta también de eso, también porque crecí en un contexto donde a todo me decían qué linda y todo lo que haces es genial, y entonces uno aprende a darlo por sentado y a no esforzarse y a no buscar más allá, ¿verdad? Eso es algo que es fatal, o sea, que hagas con un niño, decirle que es genio, te paseaste en su potencial creativo, porque él da por sentado que ya es genio y que es algo que le fue dado, que no requiere esfuerzo, que no requiere aprendizaje, que no requiere todo ese trabajo que realmente requiere, y entonces pues se queda sentado en sus laureles y nunca va a realmente ir más allá. Pero a lo que iba era a esta importancia de tener un dominio sobre algo, ¿verdad? Definitivamente, ¿cómo vas a cuestionar un sistema si no conoces ese sistema? ¿Cómo vas a reinventar la fotografía si no ya dominas la fotografía? Esas herramientas son el oficio virtuales, ¿verdad? Si vas a escribir, tener un dominio del lenguaje, ¿verdad? Tener un dominio de las herramientas que requiere realmente llegar a escribir, y luego las vas a reinventar y querés crear un nuevo idioma, lo vas a poder crear, pero solo si dominabas los idiomas que te fueron dados, ¿verdad? O el lenguaje que te fue dado, con todas sus normas y reglas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Por eso mismo, porque la creatividad no es una chispita que te sale de la nada, es producto de esa exploración y de ese estar inmersos profundamente en ese pensar las cosas, y eso implica conocerlas y comprenderlas, ¿no? Estar ahí. El ejercicio de quemar coco, de pensar bastante, ¿no? Tú lo pusiste, lo dijiste al comienzo, ¿verdad? El tiempo es clave, ¿verdad? O sea que igual vamos a decir, en esta serie de laboratorios, ¿no? Hay 4 trimestres, ¿verdad? Tenés un año prácticamente para darte tiempo a entrar en estas distintas propuestas que se van a ir ofreciendo, ¿no? En aplicar distintas estrategias, en entrar en el juego, en realmente darte el espacio para ver cómo van funcionando las cosas, porque una cosa es, me voy a ver un video de YouTube que dura 20 minutos y me dieron 10 ideas y pues bueno, a ver qué pasa. Sí, pero no tenés ningún modo de probarlas, verificarlas, jugar con ellas, ¿no? Bueno, y de ahí qué más, porque está lo que ya se hizo, ¿sí? O sea, ¿no? De repente ahorita vas a aparecer como que sos cubista y te estás inventando las cosas. Aparte que te tenés que poner al día, ¿verdad? Con todo lo que han venido la humanidad. Exactamente, ¿verdad? Es así como, es importante eso también, es así como... Bueno, innovar. La innovación, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Porque tú decís, puedes innovar, puedes criticar un sistema si lo conoces correctamente, puedes reinventar algo si ya sabes cómo se inventó esto, ¿no? Entonces eso creo que es una parte clave de entrar en, vamos a decir, en una formación, es que hay un orden propuesto, ¿verdad? O sea que si tú entras que te vas a meter a este curso, te vas a meter a este programa, vas a entrar en un sistema, digamos, de ordenar el conocimiento, y a partir de eso vas a empezar a jugar con las cosas. Tenés esa estructura, digamos. Como almacenarla, ¿no? ¿Verás? Para jugar. Se te está dando un modo. Es como, mira, todo esto desde aquí te puedo ir a más allá a improvisar. Pero ya tenés justamente forma. Tenés una forma a la que puedes deformar, ¿verdad? O reformar, o como lo querrás ver, pero ya tenés algo, ¿verdad? Eso creo yo que es clave de participar en esos laboratorios, es que tenés a personas que te están enseñando cómo, vamos a decir, cómo transformar el caos en distintas cosas, ¿no? Cómo entrar en el caos y regresar del caos al orden, a poner esto, ¿verdad?
Entonces, una obra de arte es un caos ordenado, ¿verdad? El artista va, se somete a un caos, ¿no? Entra en cualquier cosa, tiene los materiales dispersos, los une, les da una forma, tiene una idea, quiere hablar de esto y todo eso empieza a entrar en... Y eso es lo que nosotros vemos. Un caos planificado, podría ser también así como que ¿verdad? Lo enmarcas, ¿verdad? Ese es el juego, ¿verdad? Bueno, quiero traer acá esto y organizarlo y ponerlo de un modo y ahí está, ¿verdad? Pero... Sí, incluso el aprender a documentar ese proceso, documentar tu propio proceso para luego poder regresar a él y hacer sentido de lo que está sucediendo ahí. Eso es bien interesante y bien importante porque ahí es donde van saliendo, van agarrando forma esas posibles proyectos, ¿verdad? Ya más concretos. Total. Voy a mencionar 2 palabras, miedo y fracaso. Que pudiéramos ahondar sobre el miedo y el fracaso. El miedo va a ser tu acompañante permanente en el proceso creativo. Sí, ¿verdad? Siempre y te tienes que acostumbrar a su hablar presencia. Con él. Escuché una frase que me gustó mucho y generalmente es el miedo a la crítica, ¿verdad? Ese fracaso tiene que ver con que voy a ser criticada, voy a ser mal vista, me van a decir cosas terribles y voy a estar condenada al ostracismo por culpa de lo que me digan. Y en esta frase que escuché me gustó mucho y es que la crítica es el impuesto que pagamos por tener una voz. ¡Ay, qué bien! Y entonces reconocer que somos afortunadas de tener una voz, que somos personas privilegiadas de poder expresar y poder poner al frente lo que pensamos y mostrarnos vulnerables como uno se muestra cuando presenta un proyecto, ¿verdad? Pero ese es un lujo, ¿verdad? Históricamente, socialmente es una oportunidad única. Y la crítica es el impuesto que pagamos. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Creo que todos responderíamos que sí. Que sí. Y los que no, pues no vienen a la última clase. Exactamente. ¿Qué te pasa? A mí me... Quieren pagar el impuesto. Me encanta la respuesta que da Jodorowsky sobre el fracaso, ¿verdad? Entonces él dice, fracaso solo significa volver a empezar. Y eso creo yo que es un punto clave. O sea, en el arte, por ejemplo, es un campo, un área, un lugar, ¿no? Un espacio en donde el fracaso es una opción, ¿verdad? Es una opción porque tal vez en un banco el fracaso no es una opción. No querés llegar a abrir tu cuenta de banco, poner tus ahorros y que te digan, hey, mire, nosotros probamos y a veces nos va bien, a veces nos va mal, o sea que puede ser que sus 5,000 quetzales estén aquí mañana o no, ¿verdad? No, es así, aquí el fracaso sí no es una opción. Y a la cárcel. Exacto, ¿verdad? Pero cuando tú entras al campo del arte, de la expresión artística, ¿no? De la creación, el fracaso es un camino. Tú querés fracasar, cada vez que probás y no salió, vas a volverlo a probar, ¿verdad? Vas a volverlo a probar. Y cada vuelta, vamos a decir, te va a enseñar una cosa nueva, ¿verdad? Y eso es algo fundamental que tú tienes que entender en el proceso creativo. Es que vas a probar a hacer algo y no te sale. Me encanta la pintura, me gustan los colores. Vengo y voy a pintar un árbol. Y luego lo pintas y estás ahí dándole y te fuiste a comprar tus pinturitas y lo haces... bueno, aquí está, y de repente, bueno, aquí está, lo pongo, y llega tu amigo a la casa, está así como, mira, qué bonito pinta tu hijo. Esa no te la esperabas. Dale, no pasa nada, ¿verdad? Volver a hacerlo, es tu primer árbol. Sí, es parte ¿verdad? Volver a hacer, y cuando menos sintas vas a estar así como captando, percibiendo otras cosas, ¿verdad? Ese es el único modo de llegar a hacerlo, ¿verdad? Y luego porque como siempre estás en búsqueda de ese lenguaje, al final de cuentas eso que creas siempre es un mensaje, siempre estás diciendo algo, siempre estás... Hasta el fracaso dice algo, ¿verdad? Diciendo. Y muchas veces ese fracaso tiene que ver con que todavía no estás lista, creo yo, todavía no tienes las palabras correctas para decir eso que quieres decir, pero lo estás buscando. Sí. Entonces, ese error te informa acerca de lo que ahora, o la nueva estrategia que tienes que tomar, o las nuevas palabras que puedes probar para esa próxima vez.
acabo de leer una frase que me encantó, que dice, la verdad es que no me recuerdo el autor, pero Jean Gouda, el que salta al vacío no le debe ninguna explicación a los que se paran a ver. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. También, ¿verdad? Sí. Es saltar al vacío porque es a la incertidumbre, a la ambigüedad, al fracasar, otra cosa es el que expone, se expone, ¿verdad? Y es el que se quiere exponer también, ¿verdad? Pero hay que estar dispuestos a todo lo que trae, ¿verdad? Exacto. Pues es una parte fundamental para cualquier creador compartir. Claro. Lo querés compartir, ¿verdad? Claro. Y entonces cuando lo vas a compartir como todo, algunos van a estar, vamos a decir, emocionados, contentos, conectados con tu creación, y otra gente va a estar como, no creo, ¿verdad? O sea, mira, pues estás en tu casa y haces un tu churrasco y llega gente y alguien va a estar como, no gracias, ¿verdad? Y estás como, hey, pero yo preparé esto aquí, de decir, no, es que soy vegetariano. Me parece horrible esto que hiciste aquí, pues, ¿verdad? Estás como acribillando animales y rostizándolos, ¿verdad? Y estás pensando, hey, yo era un gesto de amabilidad, ¿verdad? Porque era el cumpleaños ¿me entendés? Entonces, cuando tú creas algo, claro, te estás exponiendo todo el tiempo, es ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Es dando un punto de vista. Bueno, pues vamos a terminar la conversación, y que esto pudiera seguir por horas, pero va a seguir el año que viene en el laboratorio de creación. Estamos, sí, ¿verdad? Inscríbanse al laboratorio porque vamos a estar alegre, crear y aprender juntos. Aprender todos juntos. Va a ser un churrasco creativo. Va a ser un churrasco creativo. Así se tiene que llamar. Enteros. Chao.